que vimos fue esta situación del plano tangente. Ahí nos quedamos, o continuó, o se quedó alguna telenovela por ahí pendiente. Sí, nos ¿No? quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Ok, no hubo telenovela entonces para esta ocasión. De acuerdo. Y modo. Vamos a pegar desde donde dice propiedades de las funciones diferenciables hasta diferenciabilidad. Y es que requiero de esto. Sí, sí lo requiero. Sí. Hasta diferenciabilidad. Lo último que se nos queda sin pegar, por lo que vamos a dejar pendientes, son ese par de teoremas, los últimos que hay. Por ahí también, si recuerdan, teníamos pendiente el teorema de la composición entre funciones. También se va a quedar pendiente este par de teoremas, el que nos habla de la función diferenciable continua. Peguen, por favor, propiedades de las funciones diferenciables junto con la definición de diferenciabilidad y dejamos pendientes los dos teoremas. ¿Sí, sí o no, no? Sí. Ok. Sí, profe. Gracias. Cuenta, las propiedades de las funciones diferenciables se asemejan mucho a lo que tenemos como propiedades para los límites y propiedades para la continuidad. De igual manera que sucedió con estos dos conceptos de límites y continuidad, la diferenciabilidad va a ser también muy local. Hablamos de una función diferenciable con respecto a un punto también, como les decía, de la misma forma que sucede con los otros dos conceptos. Bueno, tenemos dentro de las propiedades, como ustedes observan, la regla del múltiplo constante, la de la suma, la del producto, la del cociente. Y si nosotros ponemos a la par estos tres conjuntos de propiedades que teníamos, notarán que falta una, la que nos relaciona con la función vectorial. Esa no es considerada dentro de la diferenciabilidad. Y bueno, lo que pasa es que ya vamos a hacer otro tipo de análisis. Sin embargo, para las cuatro que sí aparecen, pues el contexto es prácticamente el mismo que teníamos, ¿no? Si yo tengo una función que es diferenciable en un punto en concreto y deseo multiplicarla por una constante, bueno, pues me fijo en el resultado, lo multiplico por la constante y asunto solucionado. Listo, se acabó. Tan, tan. Para la regla de la suma, sucede lo mismo que traíamos, la misma dinámica que traíamos con los otros dos conceptos. Mis dos funciones van de un espacio de n dimensiones a un espacio de m dimensiones y por lo consiguiente, siendo continuas en el mismo, siendo diferenciables en el mismo punto, pues yo nada más sumo esos resultados y estoy generando evidentemente una función diferenciable en un punto determinado. Para la regla del producto y para la regla del cociente recordarán que teníamos una restricción y esta era que la o las funciones participantes en estas dos propiedades tenían que ser funciones escalares, funciones cuya regla de correspondencia nos llevase a los reales, porque bajo otra dinámica, pues esto ya no funciona, ya no se cumple. Sobre todo eso de que si las dos funciones son diferenciables de manera individual, al momento de multiplicarlas, si son funciones reales, la condición se cumple. Estamos generando una función diferenciable. Pero si son vectoriales, entonces ya no. Y además, observen en el caso de la regla del producto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un x por el coseno de x y nos piden la derivada, lo que hacemos es la derivada de la función 1 por la derivada de la función 2 más la función 2 por la derivada de la primera función.
Aquí, si ustedes observan, tenemos algo similar, pero la notación debiera de indicarles que algo extraño está pasando ahí, que no queda expresado exactamente de la misma manera que sucede con el cálculo de una. Esa de fx0, pues significa que ahí hay algo distinto con respecto a los demás que ahorita vamos a esclarecer, que ahorita les voy a indicar. Y por último, en el caso de la regla del cociente, además de que tenemos un par de funciones nuevamente que nos mandan a los números reales, o un par de funciones que son escalares, también nos dicen que la función g tiene que ser diferente de 0 en el punto de interés, porque si llegara a ser 0, pues inmediatamente se nos indetermina y ya no tenemos nada que trabajar. Y haciendo alusión a lo que decía yo en la propiedad número 3, si se fijan en la regla 4, tenemos una situación otra vez similar. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo entre lo de abajo al cuadrado. Bueno. Profesora, Vale. en este caso, X0 se refiere al punto. Recuerden que nuestra X0, sí, es un punto, pero que puede ser un punto definido desde un espacio de 2 dimensiones, es decir, desde R2 hasta Rn. Eso es algo que debemos de mantener en mente, porque sí, si lo comparamos con el cálculo de una, cuando nos decían X0, pues de manera directa se refería a un solo valor. Ahora no. Va a ser un punto de R2 en adelante. ¿Sí? O puede ser la misma función, ¿no? ¿Cómo la misma función? Por ejemplo, cuando derivábamos g de x entre, por ejemplo, el diferencial de x, por ejemplo, g de x era la función, ¿verdad? Sí. En este caso, g de x0 se refiere a que la función está evaluada en un punto. Sí. Ah, de acuerdo. Ya, gracias. No, ¿de qué? Bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Nos vamos ahora con la definición de diferenciabilidad. ¿Se acuerdan que para su cálculo de una, la definición formal de derivada nos involucraba con un límite y con un incremento? Aquí sucede exactamente lo mismo, solo que esa notación además nos está diciendo que vamos a tener que trabajar con matrices, que era la razón por la cual, les decía yo, nosotros no podemos utilizar L'Hopital para el cálculo de varias variables, porque ¿cómo trabajo un resultado que va a quedar expresado en función de una matriz? Eso es bastante extraño y bastante incalculable. Las matrices de las que se nos hace mención en esa definición están representadas abajo. Para empezar, noten, por favor, que vamos a manejar o paréntesis redondos o corchetes cuadrados, pero corchetes que tienen, digamos, como sus salientes en los extremos o un pedazo más de paréntesis. Ahorita lo represento. Punto número 2. Al ser una matriz, pues evidentemente debe de estar formada por un determinado número de renglones y un determinado número de columnas, que a su vez va a estar relacionado con el número de variables de las que depende la función y el espacio hacia la regla de correspondencia, hacia el que la regla de correspondencia nos está mandando. Y como bien dijo su compañero, tenemos ahí enfrente una dfx0. Esa x0 significa que, bueno, hay muchas probabilidades de que nosotros en algunas ocasiones tengamos que evaluar esa matriz. Cosa curiosa, se habla de la derivada total de la función que depende de 2 o más variables, cuya representación es una matriz, pero en realidad lo que más se explota de este concepto son sus partes, las derivadas parciales. Generalmente el todo lo vemos, por ejemplo, aplicado en una regla de la cadena, pero en un gradiente que más adelante vamos a ver, vamos a hablar nada más de las derivadas parciales y no de la derivada total. Así es que
Es una situación curiosa, este arreglo es una situación curiosa, pero que tenemos que revisar. Bueno, pasemos, por lo tanto, a esta situación de cómo nos quedaría una matriz. Y posteriormente regresamos a los ejemplos de las propiedades para que vean a lo que me refiero. Vamos a ponerle ejemplos. Vamos a poner CAF. Bueno. CAF, para ejemplificar, una función que depende de 3 variables. Y vamos a suponer que nos lleva a un espacio de 4 dimensiones. Nada más permítanme porque aquí la compu sigue de princesa. Todo el sagrado día ha estado así. Algo sencillo, no sé, un x cuadrada por una y cúbica, un x seno de y z. Ándale, sí, de la coma. Una z quinta y cuadrada. Y vamos a poner x cúbica más z octava. Como les dije, son funciones sencillas. Bien. Ya hemos platicado en varias ocasiones que yo a esta función la puedo denotar como f, que va de R3, porque depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de 4 dimensiones. Va de R3 a R4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Sí, de acuerdo. Ahora fíjense, detalle curioso. La matriz va a quedar definida al revés. 4 por 3. Porque recuerden que en una matriz primero indico el número de renglones y posteriormente indico el número de columnas. Bueno, nosotros tendríamos hasta cierto punto un par de opciones para formar esta matriz de derivadas parciales. Sin embargo, la más ágil es la siguiente. Voy a representarlo de manera general, pero esto no quiere decir que ustedes siempre lo tengan que hacer así. Lo represento para que se ubiquen en qué es lo que vamos a hacer posteriormente. Tendría yo que trabajar con la función 1 y derivarla sobre el mismo renglón con respecto a cada una de las variables de las que depende la función. En este caso, pues x, y, z. Una vez que se ha terminado de trabajar la función 1, pasamos con la función 2. Y una vez más, pues sería trabajar la parcial de f2 con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Ese símbolo, profesora, como un Sí. 6 al revés, Ajá. ¿es la derivada? ¿Indica derivada? ¿O cómo? Es el símbolo de la derivada parcial. Ah, de acuerdo, gracias. ¿Sí? Sí, porque imagínense, si utilizásemos la d del cálculo de una, pues no sabríamos distinguir entre cuándo tenemos una derivada total y cuándo tenemos una derivada parcial. Ah, está bien. Sí, gracias. Ok, no a usted. Función 3, misma cantaleta, con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Y tenemos la función 4 con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Se ve muy grande, pero en realidad por tanta notación y tanta simbología que ahí tengo. Pero fíjense en lo que se va a transformar. Déjenme ver si... No, de este lado porque necesito más espacio. Acuérdense también que habíamos dicho que esta es la función 1
que esta es la función 2, que esta es la función 3 y esta la función 4. Por lo consiguiente, función 4. Por lo consiguiente, si ustedes se dan cuenta, sobre el renglón mantenemos la función. Sobre la columna mantenemos la variable. Pasamos con la función 1. La parcial de F1 con respecto de X, ¿cuánto me da? 2x. ¿Solo 2X? 2x por y cúbica. Exacto, 2X y cúbica. Esa misma función, ahora derivémosla con respecto de Y. Con respecto de y sería 3. 3y Sería por x cuadrada. por No, y no, cuadrada. exacto, y cuadrada. Muy amables. Y esa misma función con respecto de Z. 5z4. No, sería. No digo, Pero perdón. No No. hay Pero- z. No hay. Entonces, Ujú. recuerden que la X y la Y serían consideradas como una constante y por lo tanto sería 0. Ajá. Ujú. Sí. ¿Están de acuerdo que solo trabajamos con la función 1? Sí, Sí. nada más con la 1. Perfecto. Ahora, hemos terminado de trabajarla. Continuamos con la función 2. Función 2, por favor. Con respecto de X, Sería seno de yz. perfecto. Ujú. Con respecto de Y, Mm, 2y por z quinta. caray. Recuerde que es la función Eso. 2. ¿Vale? Sí. Sí, sí, sí. lo Sí, siento. sí. Bien, bien. Ay. ¿Se ve sospechoso? Un sería poquito. zx coseno de y, ¿sí? Otra vez, por favor. Zx ZX. coseno de y, z. Perfecto. Y con respecto de Z, ¿qué pasó? X, y, coseno de Ajá, y, z. exactamente. XY, coseno de YZ. ¿Dudas aquí? Porque los vi medio dudosos. ¿No? No. Ok. Ahora, esta fue la función 2. Vámonos con la función 3. Ajá. Con respecto de X, 0. Pero con respecto de Y, 2y, z, 2y z quinta. ujú, con respecto de Z, 5z a la 4, y 2. Y perfecto. cúbico. Cuadrada, ¿no? Cuadrada, sí. Cuadrada. Sí, cuadrada. Ok, perfecto. La última función con respecto de X, 3x cuadrada con más respecto. z8. Solo es eso. Exacto. Sí, sí, Porque como tenemos un más y no un por, ya la Z es Sí. considerada como constante. Bien. Ujú. Sí. El segundo resultado, 0. perfecto. El tercer resultado, 4z cúbica. que no es un 8. Es 8, ¿no? Z a la séptima. Ajá. Está bien que escribo feo, pero Ah, sí, yo pensé que yo era 4. Lo vi mal. lo reconozco, sí, escribo feo. Me voy a poner a hacer ya mis ejercicios de caligrafía, ¿eh? Es que esta pluma digital está tan ligerita que se me va la escritura. Ok, bien. ¿Se acuerdan que dijimos que dependiendo
del número de variables y el espacio al que nos mandaba la función, se definían el número de renglones y el número de columnas que la conforman. Miren, aquí está. Tenemos una matriz de 4 renglones y 3 columnas. ¿Cómo ven? ¿Sí? Aquí está la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Sí, de acuerdo. Bueno. Eso entonces quiere decir que nosotros vamos a presentar la derivada total de una función de 2 o más variables con ayuda de una matriz. Vayámonos ahora sí a esta situación de la regla del cociente. Permítanme mostrarles cómo es que tendríamos que trabajar o cómo es que nos quedaría una situación bajo este estilo. Como les dije, estamos restringidos a que las funciones participantes sean funciones que nos llevan a los reales. Si ustedes se dan cuenta, aquí la f que tengo presente es una función vectorial. Esto termina de corroborarlo y esto nos lo está mostrando. La regla de correspondencia debiera inmediatamente de indicarlo, pero esta notación, por si teníamos ahí nuestra duda, debiera de corroborarlo. Yo entonces voy a trabajar, por ejemplo, con f de x, y, z. Serán funciones sencillas, ¿eh? No esperemos sofisticaciones porque si no, el ejercicio se me dispara y se va a ver horrorosamente mal y no van a entender absolutamente nada. Una x cúbica, una y cuarta y una... No, ¿qué? Acabo de decir una función real y vean lo que estoy construyendo. Una función vectorial. Ay, qué bonita niña. Ahora sí, x cuadrada, y cúbica y z cuarta. Y necesitamos una función g que también dependa de 3 variables, porque ahí claramente nos dice que tanto f como g van de Rn a R, en este caso. Y vamos a ponerle un 3x más 2y cúbica más un 2z al cuadrado. Como les dije, esta función va de R3 a R. Y G es una función que va de R3 a R, o sea, funciones igualitas. Por lo tanto, tenemos que la derivada de H, así le van a llamar le vamos a llamar H a nuestra nueva función H, X, Y, Z, que nos va a representar al producto de f de X, Y, Z entre G de X, Y, Z. Y que en concreto nos quedaría como X cuadrada, Y cúbica, Z cuarta entre 3X más 2Y cúbica más 2Z cuadrada. Si yo quiero hablar de la derivada de f, tengo que formar la matriz de las derivadas parciales. Pero como nada más es una función hacia donde me lleva la regla de correspondencia y por lo tanto es una función real, pues estarán de acuerdo que la matriz, inclusive para ambas matrices, es de 1 por 3. Para ambas funciones, perdón, que la matriz para ambas funciones es de 1 por 3. Recuerden que les dije que esta notación la interpretamos al revés para definir cuántos renglones y cuántas columnas van a formar a cada una de las matrices. ¿Sí? Sí, sería de 1 por 3. Ok. La parcial de f con respecto de x, ¿cuánto me queda? Sería 2x X. por y al cubo por z a la cuarta. Perfecto. La parcial de f con respecto de y. Sería 3y 3y. al cuadrado por x cuadrada por Por z a la Z cuarta. cuarta. Perfecto, muchas gracias. Y la última con respecto de z. 4Z a la
3 Ujú. por x cuadrada a y a la 3. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo, como lo habíamos dicho, es una matriz de 1 por 3. Ahora, la matriz de las derivadas parciales de G, si son tan amables. 3. Sí. Sería 6y. ¿Solo 6y? Así. Al Y cuadrado al cuadrado. Ujú, muy bien. Y por 4z. Perfecto. Creo que ya le vamos entendiendo este asunto. Voy a borrar del lado izquierdo para que no se pierda la secuencia. ¿Puedo ya borrar? Sí, Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Bueno, decíamos que entonces la derivada total de h, que va a depender de x, y, z, nos quedaría tal cual la estructura de la derivada de un cociente, ¿no? Lo de abajo, que es esta regla del 3x más 2y cúbica más 2z cuadrada. Por la derivada del orden de arriba, nuestra matriz. Todo ese rollo del 2xy cúbica, z cuarta, 3x, no es cierto, 3y cuadrada, x cuadrada, z cuarta y 4z cúbica, x cuadrada y cúbica. Pero estarán de acuerdo que todavía me falta, ¿no? Porque esto fue lo de abajo por la derivada de lo de arriba. Menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y lo de arriba es x cuadrada, y cúbica, z cuarta, por la matriz de las derivadas parciales de g, que es 3, 6y cuadrada y 4z. Ya nada más. El chorizo algebraico acabamos de construir. ¿Quién dice que no hacemos ciencia? Entre lo de abajo al cuadrado, que sería 3x más 2y cúbica más 2z al cuadrado. Sí o sí. Ahora, bueno, detalle importante. Si nosotros quisiéramos llevar a cabo esta operación, pues tendríamos que multiplicar esto, que aparece como una constante por cada uno de estos términos, y lo mismo de este lado. Una vez que ya está, tendríamos que sumarlo, y por supuesto que en toda la operación o en todo el proceso, nos seguiría quedando una matriz de 1 por 3, un renglón, 3 columnas. Este término actuaría también como una constante, una fracción, pero a final de cuentas una constante. Y bueno, por último nos quedaría una matriz de una constante que multiplica a una matriz de 1 por 3. Se ve bastante extenso. Mande. Perdón, es que se me cortó y respecto a la constante, ¿de dónde salió? Perdón. ¿Esta, la de abajo? Ajá, sí. ¿Cómo le diré? Utilizamos la reglita para la derivada de una fracción. Esa de lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, entre lo de abajo al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Pero les decía yo que esto es una constante. Algo así como un 4. Bueno, una constante bastante fea, pero constante a final de cuentas. Yo tendría que multiplicarla si es que quiero llegar a un resultado según esto más específico. Tendría que multiplicar esta constante por cada uno de estos términos. Y de todas maneras me seguiría formando una matriz de 1 por 3.
De la misma manera que sucedió con este primer término, sucedería lo mismo con el segundo término. De tal forma que nos quedaría en ambos casos una matriz de 1 por 3. Como son las mismas características, yo podría ejecutar la resta y generar al final una matriz más de 1 por 3. Y les decía que esto es una constante. Me quedaría 1 entre, y todo este rollo, el 3x, 2y cúbica, más 2z elevado al cuadrado, por mi matriz de 1 por 3. Esto es en lo que aterrizaríamos al final. Pero ya no les sigo porque se ve bastante complicado, pero creo que la idea sí la captaron, ¿no? ¿O no? De acuerdo, gracias. ¿Sí? Se ve feyuyis, ¿verdad? Y se ve muy grande. Se ve feyuyis, pero al final de cuentas es simple y sencillamente ahí un desglose algebraico bastante extenso, pero al final son números. Pero bueno, como les decía, lo que yo perseguía en esta ocasión simplemente es que se dieran cuenta que aquí nos iba a quedar una matriz de 1 por 3, aquí nos iba a quedar otra matriz de 1 por 3 y que al tener las mismas características podíamos restar los elementos y generar una matriz de 1 por 3, quedándonos un resultado en forma de matriz. Eso es lo único que yo pretendo mostrar. Si se ve o no se ve. Sí, profe. Perfecto. Voy a cambiar de página porque esto ya nos espantó lo suficiente. Y eso que todavía no estamos en noviembre. No, espere tantito. ¡Ay, ay, ay! Voy. Listo. Ya, profesora, puede mover. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora, por favor, si son tan amables, peguemos los 3 teoremas, comenzando por los 2 teoremas de diferenciabilidad y terminando por el de composición entre funciones. Si se acuerdan que por ahí nos quedó un pedacito de hoja pendiente que les dije que no lo fueran a perder. ¿Verdad que no lo perdieron? No. El teorema de sean F, A que pertenece a Rn, Ajá, entonces ese. Rn. Ese es el último que por favor peguen. Primero, Gracias. los 2 de diferenciabilidad. Sí, gracias. No, usted. Me avisan cuando esté listo el asunto. Listo, profesor. Listo. Perfecto. Bueno, miren. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que si el límite existía, esto no necesariamente nos indicaba que la función era continua? Es decir, no implicaba. Sin embargo, al revés sí. Si la función era continua, pues sí implica que existe límite. En el caso de la diferenciabilidad, resulta que se vale de ida y de regreso. Si la función es diferenciable, eso quiere decir que es continua. Y si es continua, entonces eso quiere decir que es diferenciable. En este caso, no hay problema. Y pasemos ahora al asunto de la composición entre funciones. En su cálculo de 1 revisaron este tema de composición. ¿Hay alguna idea de qué significa componer funciones? Bueno, yo sí lo revisé Ajá. y a grandes rasgos y como la explicación fácil que nos dieron era que si tenemos f de x y g de x, para componerlo, al momento de presentar la función donde están las x, íbamos a meter el valor de la otra función. Exacto. ¿Es algo que sí. ver con la regla de la cadena, profesora?
lo vamos a utilizar para la regla de la cadena. Es como la introducción, como el preámbulo. ¿Listos? ¿Ya tomaron aire? ¿Ya sacaron aire? ¿Ya respiraron? ¿Sí? Ya. Bueno, Sí. ok, perfecto. Miren, vamos a comenzar sin derivar. Solo vamos a componerlas. Y vamos a decir que sea una f de x, y, z una vez más. Y vamos a armar una función pues pequeñita. X, y, z y logaritmo natural de x, y, z. Y vamos a decir sean f, y, g de... Vamos a ponerle x1, x2, x3, x4. Igual a pues x1, x2, x3 y x4, para no enredarnos mucho. F es una función que va de dónde a dónde, dónde comienza y dónde termina. De R3 ¿De acuerdo? a R4. Perfecto. Y G, si es tan amable. De R4 Ajá. a R. A R solita, ¿no? Sí estamos de acuerdo que la función f es una función vectorial y la función g es una función escalar. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí. Ok. Solo, maestra, en la G es este. Ah, es X1, creí que era una comita, perdón. Gracias. Sí, ahora resulta que ustedes también tienen que interpretar jeroglíficos. Para que vean lo que se siente. Sí, es que cuando trabajábamos de manera presencial, que había que calificar exámenes, ¡ay! Le tenía uno que hacer al traductor de jeroglíficos, runas, y no sé cuántas cosas más. Y Ahora, eso que usted, no es la facultad de medicina. ándele, sí, no. ¿No les ha pasado que llegan a surtir su receta y hasta la misma persona que atiende la farmacia les dice, ¿qué dice aquí? Pasa muy seguido. Sí, ¿por qué escribirán así los médicos de verdad? Digo, está bien que tengan prisa por atender muchos pacientes, pero oigan, ¿qué tal si le pido una cosa de la farmacia y me entrega otra y todo porque el hombre o la mujer no escribió bien? No. Bueno. Eso pasa mucho en Estados Unidos, por eso se mueve mucha gente, porque como la gente que atiende no sabe interpretar la receta, pues les dan otra cosa. Ah, qué bueno que vivo en México. ¿No están felices por vivir en México? Como nuestro México querido no hay dos. ¿A poco no? México, no sus gobernantes ni nada, ¿eh? México. Así La como belleza México, del así. país, ¿no? ¿Sí han tenido la oportunidad de ver la belleza del país? Un poco, ¿Y a poco no es bonito nuestro México? bastante. Por ejemplo, mi mamá es del sureste y yo me acuerdo que, bueno, hay una playa que se llama Mahahual Ajá. y yo la conocí cuando todavía era virgen, cuando todavía no había hoteles ni nada Uy, cerca. no, qué delicia. Y entonces literalmente te metías al mar y nadabas con los peces. Era muy bonito. Me imagino. Luego lo industrializaron un poquito y ahorita es carísimo estar ahí. Mm. Y como ese lugar hay muchísimos en nuestro bello México. Disfrútenlo, de verdad disfrútenlo. Yo no les digo que no conozcan el mundo, conózcanlo, pero comiencen por su México querido. Yo prefiero que ese gasto que vamos a hacer se lo dejemos a la misma gente de nuestro México, que muchas veces está bien necesitada, a irlo a sacar a otro lado. Pero bueno, es decisión suya. Ok,
Continuamos. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. La función de G va de R2 a R, pero ¿por qué? Porque su compañero me dijo y lo estoy creyendo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque quería ver si usted pues estaba poniendo atención y ya veo que sí. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. No, sí. Bien, supongan ustedes que para nosotros esta notación no nos dice absolutamente nada, ¿no? Supongan. Y bueno, una manera de denotar la composición entre funciones es colocando una bolita entre las dos funciones con las cuales vamos a trabajar. Por lo tanto, yo quiero decir con esa representación que va a quedar G contenida en F, algo más o menos así. Que conste que comencé diciéndoles, supongan que yo no sé qué composición se puede realizar, si es que se puede realizar alguna de ellas. Bueno, yo digo que tengo f de g de 1, 2, 3, 4 y como g de x 1, 2, 3, 4 es igual a esto, a la multiplicación, pues yo puedo sustituirlo. Fíjense hasta cierto punto la magia de este proceso. Teníamos originalmente una función que tenía un argumento perfectamente bien especificado, nos indica perfectamente bien que depende de 4 variables, pero como está igualada con su regla de correspondencia, por lo consiguiente yo en lugar de especificar la función como argumento de f, puedo especificar o sustituir la regla de correspondencia como argumento de f. ¿Están de acuerdo aquí? De aquí para acá. Profesora, Ajá. pero por ejemplo, el argumento de G, ¿es necesario que se le pongan comas? Sí, porque aquí estoy indicando las variables de las que depende, aquí, en esta parte. Ah, Si las usted, variables. ajá, si usted se da cuenta, ya aquí ya no las pongo porque estoy hablando de su regla de correspondencia. Ah, ya. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O sí estamos de acuerdo con esta anotación? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora fíjense. F nos decía originalmente que ella requería de 3 variables para que su regla de correspondencia quedara expresada de esta manera. Pero resulta que al momento de hacer la composición nos quedó una sola variable. Son varias, pero como se están multiplicando me dan lugar a una sola variable. Y es entonces cuando la función f nos puede decir, a ver, no, yo necesito 3 variables para que mi regla de correspondencia quede expresada de esta manera y opere de esta forma. Pero tú me estás dando solo una variable, ¿qué pasó? Y entonces decimos, pues creo que esta composición no se puede realizar. Tache aquí, no se puede. Dice uno, bueno, ok, es de sabio rectificar, pues al revés. Si es que se puede. F depende de X, Y, Z. Sustituyo a F por su regla de correspondencia. X, Y, Z y logaritmo natural de X, Y, Z. Tengo mis 4 variables, ¿sí o no? Tengo a X1, a X2, a X3 y a X4. Entonces la función G me dice, muy bien, tengo mis 4 variables que han cambiado de nombre, pero sigo teniendo mis 4 variables y por lo tanto mi regla de correspondencia me dice que las multiplique. Mi resultado quedaría como X por Y por Z por el logaritmo natural de X, Y, Z. Si ustedes se dan cuenta, no pudimos hacer la composición de F con G, pero sí pudimos hacer la composición de G con F. ¿De qué manera se relacionan estos dos resultados con lo que tengo arriba? Bueno, ¿se relacionan o no se relacionan, de hecho? Es como la, bueno, no sé, como la multiplicación de matrices de las columnas de F por los renglones de G.
Más o menos, más o menos. Ahora, en lo que nos fijamos es, el dominio de una debe de coincidir con el contradominio de la otra. Si usted se da cuenta, o más bien si se dan cuenta, aquella que tiene el dominio es la función que queda fuera o la primera que escribimos. Aquella que tiene el contradominio es la que va a quedar adentro de mi composición. Además de eso, observen lo siguiente. Es como si esta notación hubiera quedado volando, como si, aquí tengo un 1. El resultado fue una función que nos lleva a los reales, pero que depende de 3 variables. Por el momento llamémosle a esto la función h. La función h va de R3 a R, que es lo que tengo aquí y acá. Esa va a ser la manera en la que nos vamos a percatar si podemos realizar una de las 2 composiciones posibles, las 2 composiciones o ninguna. El dominio de una debe de coincidir con el contradominio de la otra. Si hay coincidencia, por lo menos hay una composición que se puede realizar. Si hay 2 coincidencias, bueno, pues entonces serán las 2 composiciones. Y si no hay ninguna coincidencia, no puedo realizar ninguna composición. ¿Cómo ven? Fácil. ¿O no? ¿O sí? A ver, profesora, déjame ver si entendí. Entonces, tiene que, ¿cómo? Ya me perdí entonces. Porque se supone que debe de haber, se necesitan 3 variables que salieron de X1, bueno, salieron de GF, X, Y, Z, luego X1, X2, X3 y X4. Es como un renombre. Ujú. Al realizar una composición, una función de las 2 participantes va a aportar las variables y la otra, la regla de correspondencia. Eso quiere decir que en este caso la regla de correspondencia de G queda como está, pero no sus variables. Sus variables van a ser sustituidas por las que F le indique. Y F le dice, mira, donde tengas X1, donde tú tenías X1, ahora vas a colocar X. Donde tú tenías X2, ahora Y. Para X3, Z, y para X4, el logaritmo natural de X y Z. Entiendo. Y entonces así quedaría, ya quedaría la regla de correspondencia, bueno, ya quedaría, ¿no? Sí, este es nuestro resultado. Esa sería la regla de correspondencia. Ok. Gracias, profesora. ¿No de qué? Vamos a ver si más o menos quedó. Esta parte es importante tenerla presente porque, como bien por ahí me dijo uno de sus compañeros, es parte fundamental para la regla de la cadena. Así que es importante que entendamos qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Vamos a otro ejemplo. Número 2. Profesor, yo Espérenme, solo tengo una duda rápida. dígame. Por ejemplo, en la composición de F, bueno, F compuesta de G, en la primera que determinamos que no se puede, Ujú. ya después sustituimos, bueno, obviamente F y G se introdujo con sus variables. ¿Sí, no? A ver, otra vez. Digo, F, Ajá, después ahí adentro aquí, G, no, al lado. aquí. G estaba, ajá, con sus variables. G estaba con sus variables, sí. Ajá. Ajá. Después se igualó a F y ya después con su regla de correspondencia. Lo que pasa es que aquí ya no pudimos terminar la composición porque aunque tenemos 4 variables de manera aparente, si usted se da cuenta cómo se están multiplicando, imagínese, Ajá, al momento de darle un valor a cada una de estas variables y multiplicarlas, vamos a obtener un solo número. sí. Y la función f me dice, oye, yo no quiero un número, necesito 3. Y le dice esta, Ah, de no, acuerdo. yo nada más tengo 1. ¿De dónde quieres que saque los otros? Ah, no, pues entonces no se puede y ya. Pues no, ya. Y se van las 2 muy enojadas. Ajá, sí, 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 ya entendí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Les parece? Sí, Ahora, recuerden, como podemos realizar la composición,
como se puede realizar una, como se pueden realizar las dos, como se puede no realizar ninguna. Deben de estar abiertos siempre a ese par de opciones. Vamos a decir que sean f de xy. Como les digo, son funciones sencillitas cuyo único objetivo es que nosotros entendamos esto de la composición. Vamos a suponer una GT. A ver, piensen tantito. En lo que voy y vengo, ¿sí? 3 minutitos, 5 minutitos. ¿Les parece con F? G con F. G con F, vamos a ver. Tenemos que F es una función que va de ¿dónde a dónde? De R2 a R2 a R5. Ok. ¿Y G? De R a R2. De R a R2. A ver, ¿me dijeron G con F o F con G? Yo pregunto. La que se pudo fue G con F. Exacto. F con, a ver. Sería vamos a F ver. con G. Ajá, sí. Ah, sí, F con G, perdón. Sí, nada más que me quedé callada porque dije igual escucho mal. Miren, tenemos que el dominio de F coincide con el contradominio de G. Recuerden, la que tiene el dominio es la primera que escribimos. La que tiene el contradominio es la segunda que escribimos. Y nos debe de quedar una regla de una función que va a depender de una sola variable y nos va a llevar a un espacio de 5 dimensiones. Vamos a ver. F, miren, yo lo represento de esta manera porque pienso que les indica cómo estamos llevando a cabo la composición. O bueno, esa es la idea en teoría. La U cuarta pasa a sustituir a X y el seno de U pasa a sustituir a Y. De tal manera que en la regla de correspondencia de F, donde tenemos X, ponemos U cuarta, y donde tenemos Y, ponemos el seno de U. Nos quedaría, por lo tanto, U a la cuarta. Tengo X cúbica, que va a ser sustituida por U a la cuarta, entonces es U a la 12. XY, U cuarta, por el seno de U. X más Y, U cuarta, más el seno de U. Y a la quinta sería el seno a la quinta de U. Ojo, mis niños, recuerden que no es lo mismo el seno a la quinta de U que el seno de U a la quinta. No es lo mismo, ¿eh? Entonces es el seno el que está elevado a la quinta potencia. Bien, ¿dudas, comentarios? Y tal cual dijimos, ¿verdad? Depende de una sola variable, todo es U, todo es U, todo es U, pero nos lleva a un espacio de 5 dimensiones. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que yo había escrito seno a la quinta de U en vez de... no, seno a la U quinta. ¿Y por qué es diferente de seno a la quinta de U? Porque en esta opción tendríamos que obtener el resultado y elevarlo a la quinta potencia. Y en este caso, primero elevaría usted el argumento a la quinta potencia y luego obtendría la función trigonométrica. Ok, sí, creo que ya. Sí.
profesora. Ok, Perdón, ¿mandé? ya no supe cómo salió lo último. U a la ¿Cuál? cuarta, coma, U a la 12. Ah, sustituimos, mire, aquí usted tiene X, ¿no? Pero ya no Sí. se va a llamar X, se va a llamar U a la cuarta. Ah, ya. Ujú. Ujú. Ajá. Por eso es que aquí nos queda U a la cuarta, pero si se da cuenta, en la siguiente coordenada tenemos la X elevada al cubo. Ajá. Es como si tuviéramos una X cúbica que pasa a ser una U cuarta al cubo. Y esto es lo que nos da U a la 12. De acuerdo. Ujú, y así con las demás. Y por ¿Dudas? ejemplo, para Sí. U a la cuarta por seno de U. Porque tenemos XY. La X, que es su cuarta, por la Y, Ah, que es el ya. seno de U. Ya entendí, gracias. Ujú. ¿No de qué? Básicamente solo se sustituyeron, ¿no? Por lo que teníamos en lugar de que pusiéramos X poníamos U a la cuarta, seno de 1, ¿o estoy mal? No, sí, está bien. Se sustituye, como usted lo dice, se sustituye. El único detalle es que hay que tener cuidado de la manera en la que llevamos a cabo esa sustitución. Pero sí, sí, sí. Gracias. No, a usted. Ok. Antes de que pasemos al trago amargo del día, ¿qué creen? ¿Qué? Ya saben, mis niños, ya saben. ¿Por qué me hacen sufrir? Para el jueves, por favor, del concentrado de diferenciación del ejercicio 5, el inciso A y B. Del ejercicio 6, el inciso A y B. Y del ejercicio 9, el inciso G. Ujú. Concentrado de Ok. diferenciación. Ajá, el que tienen en la plataforma como concentrado de diferenciación. Si no me equivoqué, porque todo es posible conmigo. Sí, así dice, concentrado de diferenciación. El que hemos estado trabajando, que comenzamos con las gráficas y todo ese rollo. ¿Sería Ok. qué ejercicio, profesor? ¿Aquí están? El 5, 6, el 5. 5, AB, 6, AB y del 9 el G. Ok, gracias. Para el jueves, porfis. De acuerdo. Pero no me lo diga tan emocionada, que me voy a sentir mal. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. De las tareas que deja a la clase siguiente, ¿podemos preguntar si tenemos duda? Se supone que si ya las entregaron, sí, porque si me quieren hacer trampa y que yo responda para que las entreguen bien, entonces ahí sí ya no juego. Bueno, no sé si no las hacemos, bueno, si ya las entregamos y aún así tenemos duda, ¿le podemos preguntar? Adelante, con gusto las contesto. Ok, gracias. No a usted. Ok. Bueno, pues pasemos al trago amargo del asunto, ¿les parece? Sí, está bien. ¿O quieren que omitamos la revisión del examen? Omitir porque no me lo mandó, eso sería trampa. ¿Cómo no? ¿Cómo Ah, no? Sí. chihuahua. No, en serio. ¿Verdad, el osito Bimbo, que Ya yo le pongo mandé pausa a la todo? En serio, grabación, yo no ¿eh? lo tengo.